y me dijo, yo soy tu Dios y tu proveedor. Y a la semana siguiente mi papá me dijo, ¿cuánto necesita usted para tener libertad económica durante el mes? Y yo le dije, ¿verdad? Y me dijo, ¿cómo quiere que se lo dé? Ahí venía el Señor obrando desde ese entonces. Y no le conocí. Yo empecé a buscar las iglesias evangélicas, desde luego, ¿verdad? Porque sentía que por ahí era el asunto, pero no, nadie me habló del evangelio. Y entonces, cuando ya recibimos al Señor Jesucristo, yo ya tenía 22 años y estaba embarazada de José y me fui a bautizar embarazada, no me detuve. Me fui a bautizar embarazada, le dediqué todo ese tiempo al Señor y durante un año estuve leyendo la palabra, intercediendo, estar en ayuno. Me encantó la oración y estaba en la oración. Y después el Señor me habló y me dijo que quería que yo sirviera en su obra. Y entonces le pedí al Señor que me trabajar con niños, porque como yo niña busqué y nadie me pudo hablar de Jesucristo, entonces mi pasión era por los niños. Y ahí me preparé. Entonces ya con mis hijos me preparé todo ese año. A ellos les tenía, como mi esposo viajaba de lunes a viernes, entonces yo pasaba sola y además fíjense que también mi esposo me dijo que no podía trabajar. No trabajas, Elvita, me dijo, yo soy tu esposo, yo te voy a sostener. Y era divertido porque como yo entendí que Dios era mi proveedor, siempre les he contado a mis hermanas que $25 me daba de gasto para el mes. Pero en la casa se sembraban tomates y había una cosecha del 100%. Y se iban madurando conforme yo lo iba necesitando. También tenía peruleros, que es el whisky blanco que ustedes han visto ahí en los supermercados, y solo trillizos y gemelos me daba. Entonces había abundancia de lo que sembraba, se multiplicaba todo. Ahí entendía yo cada día más que el Dios Todopoderoso era mi proveedor. A mí no me hizo falta nada. Y leyendo su palabra, me habló en 2 de Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Eso me emocionó mucho porque yo sentí que el Dios Todopoderoso estaba transformando mi vida y empecé a orar y a ayunar. Yo ayunaba toda la semana, hermanos, de veras, ayunaba todos los días, hasta que oí al hermano Gigi Ávila que esa clase de ayunos pues no eran muy buenos y ahí paré. Entonces empezamos a ir con mi esposo porque a él le habló el Señor y íbamos a los ayunos. Ahí después del ayuno, en la noche del día viernes, había una vigilia, nos quedábamos a la vigilia y al día siguiente nos íbamos al ayuno. Teníamos una fortaleza para seguir en ayuno y estar orando por las necesidades. Ahí aprendí del poder de Dios, ahí aprendí cómo el Señor echa fuera los demonios, ahí vi milagros poderosos y el Señor también ahí me habló. Me dijo audiblemente, me habló y me dijo, Elvita, como vimos la semana pasada, ¿verdad? Dios conoce nuestro nombre. Y me dijo, Elvita, prepárate porque tu esposo mi siervo será. Perfecto, le dije yo, Señor, aquí estoy, me voy a preparar. Y entonces empecé a leer la Biblia y como les decía, mis 3 discípulos los tenía todas las noches. A ellos les daba la palabra, con ellos cantábamos, vimos cosas gloriosas. Ahí José tenía como sus 3 años,
Claudia tenía sus 5 y Jorge tenía sus 6 años. Y ahí teníamos nuestro discipulado. Ahí trabajábamos, cantábamos, leíamos la Biblia, porque mi deber era enseñarle a los niños. Ahí estaba yo emocionada enseñándole a los niños. Y después le pregunté al Señor, ¿qué más podía hacer? Y el día domingo en la iglesia dijo el doctor Ríos Paredes, este lunes comienza un discipulado para pastores. Y yo sentí que era también mi deber ir ahí. Y me llegué bien tempranito para que no me dijeran que no. Y llevaba mi grabadora, porque yo dije, lo que el pastor predique, yo lo voy a grabar y que se lo lleve mi esposo para que lo oiga toda la semana. Así es que el día lunes y miércoles él daba un discipulado solo para pastores. La única mujer era yo, pero nunca me sacó. No me sacaron. Y al final yo le pregunté, ¿verdad? Me dijo, te vi con hambre de la palabra, por eso no te saqué. Di órdenes de que ahí te quedaras. Pero para eso yo había tenido una visión y yo me vi sentada a la par del apóstol Ríos. Y yo dije, qué privilegio, esto no lo voy a soltar. Así es que así fui estudiando la palabra, estudiando todos los días. Como no trabajaba, entonces tenía más tiempo para orar, para leer su palabra, y la leíamos con los niños de Génesis hasta Apocalipsis, todo el año pasábamos estudiando la palabra. Y luego después empecé a revisar en medio de las hermanas. Yo les decía, Señor, si yo voy a trabajar, primero fíjense qué tremendo, porque empecé a cocinar con leña. Mi idea era que Isauro iba a ir a pastorear una obra, posiblemente a uno de los pueblos de Guatemala. Y entonces me empecé a preparar, aprendí a hacer tortillas, aprendí a cocinar con carbón, aprendí a cocinar con leña. Todo eso lo aprendí, porque yo tenía la idea, prepárate porque tu siervo, tu esposo, mi siervo será. Ese era el mensaje que yo tenía en mi corazón. Y después fui de una manera sobrenatural, sentía yo, porque el año siguiente, después de haberme convertido bien, de haber sazonado, de haber estudiado la palabra, de entender eso de las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, para mí eso era glorioso. Yo me sentía una nueva criatura en Cristo Jesús. Y también a mis hijos los sentía, y ahí habían visitaciones angélicas. En mi casa habían visitaciones angélicas. Claudia vio uno de los ángeles. Mamá me dice, hay un personaje aquí de luz. Es un ángel, hija, le dije. Seguramente nos está invitando a seguir orando y a seguir ministrando la palabra del Señor. Después era una congregación de 1,000 miembros, hermanos. De 5,000, perdón. Eran 5,000 personas las que se congregaban en la iglesia. Y el Señor, llegó el hermano encargado de la escuela dominical y me dijo, hermana, a usted la ha escogido Dios para que trabaje con niños. Gloria a Dios, dije. Solo quiere un requisito, tiene que estar llena del Espíritu Santo. Y ese mismo día, ese mismo domingo, uno de los pastores que estaban de visita dijo, hoy en la tarde, todos los que no han recibido el Espíritu Santo, quédense porque vamos a ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces me quedé y lo recibí. Ya en la noche, cuando ya yo llegué a mi casa y ya nos venimos con Isauro para estar en el culto,
pues ya le fui a contar al hermano que ya había recibido el Espíritu Santo y fui llamada para trabajar con niños. Esa experiencia fue la más preciosa, porque yo veía niños profetizando, niños hablando en lenguas, porque mis hijos, los tres, recibieron al Señor a temprana edad. Recibieron también el bautismo del Espíritu Santo. Los tres lo recibieron a corta edad. Así es que era asombroso para mí ver cómo Dios trabajaba con los niños. Íbamos los domingos, ya le he contado que ponía 1000 sillas porque eran 1000 niños los que llegaban. Y como mi esposo siempre le ha gustado llegar temprano a la iglesia, entonces siempre llegábamos temprano. En ese entonces él estaba trabajando también con niños, él trabajaba en el diaconado, él trabajó y Dios lo usó en gran manera en esa iglesia. Y entonces yo llegaba temprano a colocar las 1000 sillas porque todas se quedaban, no se quedaban en el orden. Entonces cuando yo llegaba tenía que preparar esas 1000 sillas. Y por 5 años estuve trabajando con niños. Ahí vi la gloria de Dios. El Señor siempre me habló cuando los niños iban con alguna situación difícil, el Dios del cielo me lo mostraba. Y orábamos por los niños. Yo trabajé con la edad de 11 y 12 años. Esa fue la edad que Dios me permitió trabajar, porque ya mis pequeñitos ya estaban creciendo también. Así es que el Dios del cielo ya nos estuvo preparando. Por 5 años estuve yendo a prepararme con los pastores y también iba a los retiros de los pastores. Decía, hay retiros, decía. La primera en anotarse era yo, ¿verdad? Y el Dios del cielo, yo vi la mano poderosa de Dios porque ahí el Dios del cielo me invitaba para ir. Eso lo disfruté muchísimo. Y también seguía preparándome en la palabra, en los ayunos, no faltábamos al culto. Bueno, sí faltaban los tiempos que no se podían ir, pero los lunes y los miércoles ahí estaba aprendiendo. Y le daba el cassette, porque eran cassette en ese entonces. Le daba el cassette a mi esposo para que él se lo llevara y ahí él lo disfrutara, porque era de estar fuera toda la semana. Solo llegaba el viernes en la noche, sábado y domingo estábamos en el culto y luego ya se iba de nuevo a trabajar. Pero lo habíamos platicado, o sea, era algo que lo habíamos platicado los dos. Y también cuando me dijo él que no quería que trabajara, también le pregunté al Señor. Y el Señor también me dijo que no. Entonces también mis niños se reunieron y me dijeron un día, mamá, no queremos que trabajes, no se te vaya a ocurrir, me dijeron ellos. Bien listos ellos, ¿verdad? Danos frijolitos, tú los cocinas rico, pero por favor no queremos que tú te vayas, quédate con nosotros. Pues ya eran 3 como es la respuesta de que no trabajara. Yo me gradué de perito contador, esa fue mi carrera que escogí, pero no pude, solo contaba hasta 3, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Con mi esposo. Entonces solo eso pude contar. Y después ya cuando mi esposo fue llamado a trabajar en la obra del Señor, yo le pregunté al Dios del cielo cómo podía yo hacer para tener el modelo de una esposa de pastor. Porque en ese tiempo no se hacían las salidas que hacemos aquí. Pero ya les voy a decir cómo fue la cosa. Entonces, el Señor habló a mi corazón un día y me dijo, en Isaías 43, 19, me dijo, he aquí hago algo nuevo, ahora acontece, ¿no lo percibís? Aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo.
Esa fue la palabra que Él me dio. Y entonces seguí preparándome, seguía adiestrándome, seguía leyendo la Biblia, seguía haciendo ayunos entre semana, el ayuno del día sábado, y seguíamos ahí instruyéndonos. Después de eso, el Señor me dijo, lee Proverbios 31 del 10 al 31 y fórmate así, me dijo. Yo te voy a aclarar. Y el Señor me habló. Un día me llevó al cielo y me dio un texto bíblico. He tenido varias experiencias de ir al cielo. Y ahí en Amós 3:7 me dijo Él, solo me dijo Amós 3:7, desciende ahora y léelo. Y ahí dice, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos y a los profetas, ¿verdad? Yo me sentía una sierva de Dios en ese momento y quería agradarle, quería trabajar con todo. Seguía trabajando con los niños y de repente empezaron a llamarme al diaconado. Y yo decía, no, el diaconado no, porque ahí no se trabaja con niños, no estudia uno la palabra. Y me dijo, qué lástima, me dice, porque el pastor fulano de tal fue el que la recomendó. Entonces perdone, le dije, sí voy a ir a servir en el diaconado. Y entonces oraba todas las mañanas que me tocaba servicio. Yo oraba al Señor para que tuviera una experiencia nueva cada día de culto, cada día de turno. Yo tenía una experiencia. El Señor siempre me reveló una necesidad en su casa. Acuérdense que eran 5,000 personas. Y entonces Dios me fue revelando por quién orar, por cómo ministrar, y me daba esa palabra para las personas que llegaban necesitadas. Eso lo disfruté de una manera preciosa. Y entonces ya me sentí útil en la casa de Dios. Y después de eso, el Señor envió a mi esposo a Honduras. Nos fuimos para Honduras, pero no era Honduras el lugar. En Honduras no era. Yo le había dicho al Señor, primero nos enviaron a Casatenango. Era una iglesita que habían pasado muchos ministros por ahí y a él lo enviaron ahí. Y ahí empecé yo a trabajar con niños en el diaconado, trabajamos abundantemente en la obra 2 años. Ahí estuvimos 2 años. Y después de esos 2 años, el Señor nos llamó para ir a Honduras. Y fuimos a Honduras. Pero en esos 2 años yo empecé a comer frijolitos en la mañana, frijolitos en el almuerzo, frijolitos en la cena, y yo ya le había dicho al Señor, no me puedes proveer. Si quería comer gallinita o pollito o carne, tenía que ir a visitar a mi mamá. Me llevaba a mis niños a visitar a mi mamá y ahí comíamos rico. Ahí me daba el Señor. Pero ya le había orado yo a Dios. Y cuando nos fuimos para Honduras, mire, quedamos hospedados en la casa de un hermano granjero. Él tenía vacas, tenía ovejas, tenía cerdos también y mató un cerdo grandísimo. Y en la mañana, mediodía y en la noche me daba carne. Como quien dice, vaya, sáciese de lo que le ha faltado. Y ahí estábamos disfrutando, pero no era el lugar ahí. Después de 2 años, la iglesia había crecido bastante, habían muchas liberaciones, había el Dios del cielo revelando. Todo era hermoso trabajar en la obra del Señor. Y ahí estuvimos 2 años. Después nos fuimos para Honduras, pero en Honduras no era el lugar. Y cuando veníamos de regreso, nos había invitado un hermano pastor porque nos fuimos hasta Olancho. Así se llama el lugar donde se inició la obra. Isauro estuvo ahí 6 meses y nosotros íbamos con
con los niños, me iba yo algunas veces. Cuando ya nos fuimos supuestamente a estar ahí trabajando, nos fuimos con todos. Todo lo vendimos, no nos quedamos con nada. Y entonces nos fuimos para Honduras. Pero nos invitó un pastor más allá adelante, como en Catacamas, y cuando veníamos de regreso, ahí estaba un puesto de policías, y entonces ahí pidieron, ¿y qué están haciendo aquí? ¿Qué van a hacer? Y entonces no podíamos mentir, y les dijo mi esposo, les dijo que ellos que estábamos ahí para predicar la palabra de Dios, porque se abarrotaba la iglesia. Había un grupo hermoso de hermanos y Dios no permitió. Ahí fue cuando nos tomaron y nos dijeron que nos daban cierto tiempo para salir de Honduras. Y entendimos, cuando veníamos de regreso, vimos un rótulo grande, regreso sin gloria, y nos pusimos a llorar, porque veníamos tristes. Habíamos dejado un pueblo que nos amaba mucho y nos habían tomado en mucha consideración. Y cuando regresábamos, ahí nos habló audiblemente también de nuevo el Señor, y nos dijo que no era su voluntad el Honduras, sino El Salvador. Y entonces ya nos sonreímos, ¿verdad? Y le platico a mi esposo, Dios me acaba de hablar, a mí también, me dice. ¿Y qué te dijo? No, tú dime primero, me dice mi esposo. Es el Señor, me dijo que no es nuestro lugar en Honduras, sino que en El Salvador. Sí, me dijo a mí también. Y entonces nos venimos de regreso, ¿verdad? Y llegamos a la casa de mis padres, porque ya no teníamos nada, la casa se había quedado alquilada, la casa que compramos, que mi esposo compró, porque él la compró, ¿verdad? Él era el que trabajaba con todo. Desde que nos casamos, él decidió comprar el terreno y se construyó casa. De una forma milagrosa se logró construir esa casa. Y una casa muy bonita, a nuestro gusto, con los cuartos necesarios, todo eso había quedado bien. Pero resulta que ahora nos teníamos que venir a El Salvador. Pero en cuanto llegó Isauro y se presentó con el doctor Ríos Paredes y le explicó la situación, le dijo, no te preocupes, hay 2 lugares para ir. ¿A dónde quieres ir? Está el Ecuador y está El Salvador. No, le dijo mi esposo, el Ecuador no puedo ir porque ya Dios me habló. Es El Salvador a donde tenemos que ir. Y entonces, vaya pues, dijo, ahí hay un pueblo esperando. Ve y ahí te van a esperar. Empezamos con 5 familias. 5 familias eran. Y entonces al venir aquí teníamos que dormir en la casa de los Vizcarra y ahí estábamos. Así era el lugar. Ahí en la misma casa se hacían los discipulados, se hacían las prédicas, todo se hacía en la casa del hermano y ahí dormíamos y ahí comíamos. Y después Dios permitió que se alquilara una casita ahí en Crediza, porque en Crediza estaba la casita y la casa del hermano. Y entonces muy agradecidos con él, nos cambiamos de casa y las pocas cosas que habíamos dejado que no se habían regalado en Guatemala, esperamos para que regresara. Entonces ya nos trasladamos a nuestra casa, ya con los limitantes, ¿verdad? Y yo cocinaba en el suelo. Me habían dado una hornilla pequeña, no teníamos mesa, no teníamos cómo cocinar, pero ahí me sentaba en el suelo y yo derramaba mi alma delante del Señor y me dijo, no te preocupes, Elvita. El Señor siempre me ha hablado de esa forma y me mostró una visión. Y vi este templo y lo vi lleno de gente y me emocioné mucho.
Ay, gloria a Dios, dije, entonces voy a esperar. Todo es de esperar. Y las 5 familias empezaron a multiplicarse, pero yo le había preguntado al doctor Ríos, porque en Guatemala no se hacían retiros con damas, solo se hacía el ayuno de damas. Ahí era lo único que se hacía. Un ayuno de damas, y ahí participaban los pastores y las hermanas cantaban y recibíamos la palabra. Solo eso, pero no se hacían estas salidas que nosotros hacemos con las damas. Y hemos visto milagros maravillosos, así que si usted no ha ido a uno, por favor vaya. Pero vamos a esperar, espérese, ahorita le voy a contar cómo fue la cosa. Y entonces vengo y le pregunto al doctor Ríos que cuál sería mi actividad en esta iglesia. Y yo le dije, como cuerpo de Cristo, yo siento que puedo trabajar con todo. Sí, me dijo, trabaja en lo que Dios te ha llamado. Y empezamos a trabajar con algunas pocas hermanas con las que estaban todavía, y salíamos a evangelizar, salíamos a ser discipulados, pero comenzamos celebrando un cumpleaños. Así empezamos. Yo le pregunté al Señor cómo podía comenzar a trabajar en la obra de Dios. Entonces me dijo el Señor que podía hacerlo con discipulados, y comienza celebrando un cumpleaños, me lo autorizó el Señor. Y ahí hacíamos celebración de cumpleaños y después venía la palabra. Cantábamos, orábamos y celebrábamos el cumpleaños, bendecíamos al cumpleañero o la cumpleañera, y así nos empezamos a reunir. Fuimos hasta allá por todos los lugares donde nos invitaban, íbamos, porque venían de todos los lugares. Empezaron a caminar. Y después de eso, el Señor nos hizo un bonito grupo de damas, un bonito grupo de discipulados. Habían como 4 discipulados, y ya el apóstol decidió hacer el día lunes los estudios para prepararnos cada día más. Y aquí se levantaron todos los hermanos y se vinieron para acá. Y al finalizar el año, ¿se recuerdan del terremoto? Y yo me fui escapada para mi casa, pero no podía dejar de estar. Isauro me dio espacio, ¿verdad? Me dijo, Elvita, ahorita la situación aquí no está muy bien. Si quieres ir a Guatemala, te puedes ir. Pero corriendo alicé todas las maletas, ¿verdad? Y me voy para Guatemala de nuevo con los 3 muchachos, con los 3 hijos. Y cuando llegué allá, pues aproveché la oportunidad para llevarlos al médico, para saber cómo estábamos, porque aquí no conocíamos a nadie. Y me fui para el culto. Y estando en el culto, porque yo ya no me quería regresar, me pareció muy bonito regresar a Guatemala. Habíamos entrado en enero y era finales, como en agosto, creo que fue el terremoto. Terremoto fue en agosto, fue, ¿verdad? Fue en octubre. Sí, entonces yo me quise quedar ahí un tiempo, ¿verdad? No definitivamente, porque sabía que mi llamado era para estar aquí con mi esposo. Y entonces, pero no, como tenía que ir a la iglesia, me acordé del ayuno del día jueves y me fui para la iglesia. Pero en el tiempo que estuve en la iglesia, el hermano Sergio en ese entonces todavía no era pastor, y me mandó una notita y me dijo, yo no la conozco, hermana, pero así dice el Señor, que la va a hacer una palmera. Así que arráiguese a la roca y crezca, me dijo. Y eso fue unos años antes, ¿verdad? Para ese entonces ya teníamos unos 10 años de convertidos y de trabajar en la obra del Señor. Y entonces regresé
Y cuando fui a ese ayuno, directamente para mí fue el mensaje. Dice el Señor, dijo en una profecía el pastor, solo se puso en el lugar y me dice el Señor que aquí hay una palmera. Palmera, si te quedas aquí, te vas a hacer enana, me dijo. Y yo corro ese mediodía, me vine para El Salvador. Me vine corriendo, yo no quiero ser enana, le dije al Señor. Y entonces me regresé. Aquí ya me estaba esperando mi esposo, ¿verdad? Con todos los niños y me dice, y me tenía todo en abundancia. Habían venido hermanos de Guatemala y habían traído provisión y sobre todo para la casa pastoral habían dejado bastante. Una arroba de frijol, un galón de aceite y empecé a ver que Dios sí es mi proveedor, como les decía en la mañana, el domingo. Y el Señor empezó a proveer de una manera sobrenatural. Empezamos a trabajar, seguíamos trabajando con damas, con niños y ahí estábamos. Y en ese tiempo, así sobrenaturalmente, el galón de 25 libras me duraba 6 meses cocinando. El galón de aceite me duraba 6 meses y cocinando todos los días. Y empecé a ver que es como a la viuda, ¿verdad? Como a la viuda que alimentó a Elías, así vio la mano poderosa de Dios supliendo todo, multiplicándolo de una manera preciosa. Por eso les decía yo el domingo que para mí el Dios todo proveedor me habló desde pequeña y ha cumplido su palabra hasta el día de hoy. Conocerlo como el gran proveedor de nuestra casa ha sido maravilloso, porque en ese tiempo Dios tiene cuidado de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Y también me dijo el Señor en Isaías 41:18, abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Eso yo lo viví en mi vida. Así se estaba cumpliendo. Entonces el Señor, Dios Todopoderoso, nos hizo trabajar con gozo, con toda provisión de lo alto. El Todopoderoso nos estaba instruyendo. Desde luego veníamos de una iglesia de avivamiento, porque allá se miraban revelaciones. Otra oportunidad fue cuando me enfermé de la columna. Dios ya me lo había anticipado. Me había dicho que al entrar al Salvador yo iba a tener una caída y de la caída yo iba a tener problemas en mi columna. Y a los 8 días cuando entré del Salvador se me dio la caída. Pero el Todopoderoso me ha sostenido, me dijo, no te aflijas, eso no es de muerte. Eso no es para muerte, me dijo. Y me mostró, me llevó al cielo y allá en el cielo yo empecé a ver toda la tierra abajo. Eso es hermoso verlo. Eso sí, de veras, yo lo he disfrutado y lo recuerdo con todo mi corazón. Y me dieron, y vi gradas, y en las gradas me dijeron, había un personaje ahí a la par mía, y me dijo, camina, sube esas gradas, y cuando llegues arriba se te dirá qué hacer. Y yo entiendo que subir gradas no, o sea, es algo que no va a ser fácil, es un trabajo que es fuerte y que tiene que esforzarse uno. Pero sobre todas las cosas, ahí estábamos contentos porque Dios nos estaba visitando. Desde la venida de aquí, el Señor empezó a hacer
cosas maravillosas. Empezó a salvar, empezó a verse la mano poderosa de Dios. Y miren qué maravilloso se ha abierto. Nos trasladamos a la cueva de Adulam le llamaban a el primer templito que se levantó, que se hizo allá en la zona 1, ¿verdad? Ahí estaba el local y ahí había muchos trabajando. Me tocaba yo siempre había dado la enseñanza a las 9, al terminar la enseñanza me iba con los jóvenes y si no, trabajando con los niños. Esa había sido mi función, pero sí me dediqué a la palabra, al ayuno, a la alabanza, porque si algo me encanta es la alabanza. Ustedes, no sé, pero en mi caso, yo paso oyendo música todo el día paso oyendo música y me encanta la música. Estoy estudiando, estoy oyendo música. Cuando ya el Señor nos trajo para acá, eso fue hermoso porque Dios le reveló a mi esposo que tenía que construir sin dinero y sin precio. Así se construyó todo este edificio, sin dinero y sin precio. Pero cuando se iba al banco, ahí estaba depositado. ¿Y quién vino a depositarlo? Perdone, no sabemos. Solo nos vinieron a dejar el dinero, así que ustedes tienen ese dinero. Y ahí se ocupaba para la construcción. Y como les decía también el domingo, ¿verdad? El señor Isauro me decía, estos 6 meses no va a haber gasto para la casa. Dedícate a la oración. Y a él sabía, ¿verdad?, que yo conozco al Dios que provee todas las cosas y no nos hizo falta nada. Bendito sea el Señor Dios que levantó gente para proveernos lo que necesitábamos. Y todas las cosas se multiplicaban, ¿verdad? Se multiplicaba el arroz, se multiplicaba el aceite, se multiplicaban los frijoles y las cosas que había que comprar no las compraba porque siempre se proveía. Por eso ese texto que leímos, abriré ríos en las alturas desoladas, lo podía vivir de una manera muy especial. Eso así era. El Dios Todopoderoso hizo algo nuevo. Y cuando ya vino ¿cómo se llama? Ya vino la pandemia, el Señor a mí me habló en Nahum 2:1. El destructor ha subido contra ti, monta guardia en la fortaleza, vigila el camino, fortalece tus lomos y refuerza más tu poder. Esa fue la orden. Y yo dije, Señor, gracias porque este es tiempo de prepararnos con todavía más fuerza. Seguíamos estudiando. Ese año que nos vimos encerrados, para mí no era un encierro porque yo estaba dedicada a la oración, a la palabra, leía siempre. Ahorita ya se me están olvidando los textos, tengo que anotarlos porque si no se me olvidan, pero en aquel tiempo no. Toda la palabra que memoricé, toda se me quedó, pero sí Dios me ha dado ese deseo de orar, de leer su palabra, como les digo, todo el tiempo. No lo agarro, sino que todos los días yo me levanto muy temprano para leer su palabra, para orar y para implorar la misericordia del Todopoderoso. Así que yo no miren, yo por eso no uso la mascarilla. Porque cuando a mí me dio el COVID, yo estaba en la casa. A la casa me llevaron el COVID. Y entonces, como ya me habían dicho, el destructor ha subido contra ti, monta guardia en la fortaleza. Entonces me puse a orar, a ayunar esos días. Fueron 8 días nada más. Y le di gracias a Dios. Le dije, ahora voy a entender
cuando los hermanos digan que están pasando por un problema de COVID, ahora yo voy a saber qué clase de enfermedad es esta. Pero los 8 días los pasé también así, orando, la palabra, la música, todo ese tiempo. Tengo mi aparatito que solo lo conecto. Es algo muy bonito que lo compré ahí en los Estados Unidos. Es bien bonito porque solo se le mete el teléfono o la tablet y ahí sale la música y puedo ponerle el volumen que quiero. Ahí sí no hay problema. Paso todo el día ocupada y el Señor poderoso es para sostenernos. Entonces yo les invito, hermanos, a que lean mucho la palabra del Señor, a que oigan la música de Dios, porque es hermoso, porque esos 8 días, solo 8 días me enfermé, solo 8 días. Y el día viernes había comenzado miércoles. Para el miércoles me fui a hacer la prueba y ya estaba negativa, porque el día viernes me tocaba salir a predicar allá donde el hermano Lázaro, el que dirigió el domingo. Entonces ahí sí le di gracias al Señor por todos los cuidados, por todas las experiencias que el Todopoderoso me había dado. Un día el Señor me hizo subir hasta su trono y ahí me explicó que Él es un Dios de poder, un Dios de misericordia. Y entonces, aunque hemos pasado por situaciones difíciles, por varias operaciones, yo no me aflijo, no me entristezco, porque ya el Señor, cuando leo la segunda carta de los Corintios, hoy le estaba diciendo a José, y le digo, mira todo lo que pasó el apóstol Pablo. Así que por 3 veces apedreado, dice, 5 veces azotado, 40 veces. Y le digo, Señor, gracias porque yo no he pasado eso. Gracias porque por ahí sí no lo he pasado. Así es que nuestra vida delante del Todopoderoso ha sido así. Dios también en el tiempo que podía yo viajar con Isauro, porque nos pagaban el boleto a los 2, ahora ya no. Ya los tiempos han cambiado, las cosas están más caras, pero cuando yo viajaba con él, él me decía, Elvita, anota porque a medianoche le revelaban el mensaje. Y yo también aprendí y le dije, Señor, así como lo haces con tu siervo, hazlo conmigo también. Permite que yo pueda entender tu palabra, que yo pueda hacer todo lo que tú me mandas hacer. Y de veras el Señor así fue conmigo. Ha sido muy especial el Señor con esta sierva. Y he dado todo mi vida desde los 22 años y ahorita tengo 66 años. Y durante todo ese tiempo, desde los 22 hasta los 66, solo he hecho glorificar al Dios Todopoderoso, hacer la obra del Señor. Por eso es que les decía que cuando el Señor aquí en El Salvador nos movemos con las hermanas, vamos a conocer todo El Salvador. Hemos ido a conocer Guatemala y también hemos ido a Honduras. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso hace milagros en la economía de las hermanas. Hace poquito me estaba comentando la hermana Elsie que una hermana dice que se le acercó un señor y le dijo, usted está falto de esta cantidad, tenga. Y se desapareció el señor. Yo creo que los ángeles vienen a visitar a mis amadas hermanas, porque también había una hermana que quería ir a Guatemala, pero me decía ella, yo no tengo cómo ir. ¿Cómo hago para ir a Guatemala si no tengo el dinero? Y entonces el Señor me habló y me dijo, dile que
porque el trabajo extra que le va a tener, ese se lo estoy enviando yo, que lo ahorre. Y le di el mensaje a la hermana, vaya, me dijo. Y cuando yo vi, ya iba en el bus. Íbamos para Guatemala y no era barato el pasaje porque íbamos a ir a disfrutar también. Hacemos las dos cosas, vamos a disfrutar cuando vamos a Guatemala, ¿verdad? Vamos a disfrutar un momento y después nos metemos de lleno a lo que es el culto. Y ahí está el IRTRA. Ese lugar del IRTRA nos costaba $200 para ir allá. Y la hermana, de una manera sobrenatural, Dios le proveyó los $200. Entonces sí se puede. Nuestros viajes hemos visto la mano poderosa de Dios. A todos mis hermanos les ha provisto el Señor. Y doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque los pastores también están ahí atentos a abrir las puertas de las iglesias para que nosotros vayamos con todas las hermanas. Y hay un bonito grupo. Vamos para Jutiapa y me dice la hermana Elsie que ya no hay cupo, que se va el bus lleno y se va la coaster también, y que ya no hay cupo. Entonces yo veo que el Dios del cielo, el poderoso Señor, el Dios de los ejércitos, está con nosotros. Nos bendice, nos lleva, nos da experiencias nuevas y caminamos viendo al invisible, poderoso Dios. Nuestro Dios así hace con nosotros. Pero la venida al Salvador fue una venida revelada por el Señor. En medio de la guerra venimos y no nos pasó nada. Bendito sea Dios. Un día Jorge estaba pequeño y salió con José a hacer un cambio del Rinzo. Estaban diciendo que habían premios por cuando uno guardaba las tarjetas del Rinzo, y se van y hacen un enfrentamiento. Mamá, mamá, me dicen, vimos un enfrentamiento con balas. Ay, mis niños, les digo, que gracias a Dios que los guardó. Y ustedes que se quedan viendo, les digo. Pero así ha sido el Señor con nosotros. Nos ha guardado en este país. Hemos venido en tiempos bien difíciles. Nos dijeron también qué van a hacer ustedes al Salvador en plena guerra. Pero nosotros ya habíamos oído a nuestro Dios, que su voluntad era que estuviéramos aquí. Y hemos venido con todo nuestro corazón. Hemos dispuesto tiempo, hemos dispuesto todo, recursos, todo lo ha provisto el Señor. Y cuando compramos la primera casa, se vendió la casa en Guatemala y se compró ahí. Y el Señor le dio oportunidad a mi esposo para que viajara y traía carros de los Estados Unidos, nos proveyó carro a cada uno. Y yo tuve que aprender a manejar porque en ese tiempo no sabía manejar, y aprendí a manejar. Y el Dios del cielo permitió que se construyera esa casa. Después dio la orden el Señor de vender esa casa porque ya se estaba poniendo muy difícil en esa área, y Dios le dijo que se comprara otra casa. Se vendió la casa y se vendió en un precio muy bueno para comprar la otra casa. Así es que, mis amados hermanos, en nada hemos tenido que molestar a nadie, sino que el Todopoderoso se ha hecho cargo de la casa donde estamos. El Dios de los cielos cumple sus promesas. Él hace que todo sea posible. Yo le creo a Dios. Y lo que todavía no he recibido, yo creo que porque así Él lo quiere. Estamos experimentando un problema auditivo. Como le decía el hermano, tengo un problema auditivo y le estoy orando a mi Señor para que Él traiga sanidad a mi vida, pero todavía escucho bien.
y el problema auditivo yo se lo he dejado en sus manos poderosas, y si Él quiere hacer el milagro, lo va a hacer, pero no me voy a atormentar por eso. Yo sé que mi Redentor vive y que en sus manos estamos más que vencedores. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que me gusta Proverbios 31, 17, porque dice, ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Tenemos que mantenernos todo el tiempo, ceñirnos de fuerzas y fortalecer nuestros brazos, porque el Dios Todopoderoso nos quiere llenar de virtudes. Esas virtudes las alcanzamos orando, ayunando y leyendo su palabra. Esa ha sido mi vida, leer la palabra, estudiarla, meditarla, y el Todopoderoso se encarga. Hay temas que a veces yo no los logro entender, pero bien escucho cuando me están dictando lo que Dios desea que ponga. Ahí me va dictando y el Todopoderoso va haciendo la obra. Así es, amados hermanos, que el Dios que tenemos es un Dios poderoso. Así fuimos formados para la gloria de nuestro Padre Celestial. No sé si usted quiere poner de pie, orarle al Señor. Nos estamos preparando para hacer la obra de Dios. Preparémonos. Digámosle a nuestro Padre Celestial que queremos ver siempre su gracia, su misericordia, su poder. Digámosle, Señor, aquí estamos. Queremos servirte, queremos prepararnos. Dios del cielo, poderoso Salvador, tú tienes todos los cuidados posibles para todos los días de nuestra vida. Tú eres un Dios de poder. Tú eres un Dios de misericordia. Queremos alcanzar las virtudes que tú tienes preparadas para nosotros, las riquezas de tu reino. Las queremos, Señor, en nuestro corazón. Queremos llenarnos de tu gracia, de tu amor, de tu paz. Por favor, Señor, visita a cada uno de mis hermanos, que sus vidas puedan ser llenas del poder de Dios. Que siempre y en todo tiempo puedan alcanzar esas riquezas de gloria, ese conocimiento de Dios, porque solo en ti hay poder en la sangre de Cristo, hay misericordia en el Todopoderoso. Tú eres justo y verdadero, Señor. Te amamos, te bendecimos. Gracias por todo este pueblo dispuesto para hacer tu obra. En el nombre poderoso de Jesús, nos humillamos bajo tu mano poderosa y esperamos en ti siempre los milagros, esos milagros maravillosos que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendícelo con sabiduría, con conocimiento, con entendimiento, porque tu palabra dice que esos tres riquezas del cielo van a descender para todos los que invocan tu nombre. Dios poderoso eres tú. Gracias te damos, Señor. Gracias por tus cuidados. Gracias por todo lo que haces. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Señor, les